Internet sexualizó hasta el búho de Duolingo y lo que arrancó como una joda terminó revelando algo mucho más profundo sobre nuestra relación con lo inanimado. Ojo, porque esto que les voy a contar ahora es una historia real y pasó en los Estados Unidos. Cuando Nathaniel conoció a Chase en 2007, la atracción fue al toque, eso que a muchos les gusta llamar amor a primera vista. A partir de ahí, Nathaniel y Chase comenzaron una relación que pasó por altibajos, pero que supieron atravesar juntos, sostenidos por el amor que se tenían. Con todo y eso, tanta felicidad tenía sus días contados. Un accidente de tránsito le dio la vuelta a todo. El pobre Nathaniel quedó roto con la partida de su amado. Su gran amor ya no estaba en la tierra y aunque intentó salir con otros autos, no fue lo mismo. Sí, no escuchaste mal. Chase no era una persona. Se trataba de un Chevy Monte Carlo color rojo pasión que terminó como chatarra después del accidente, pero que antes había sido el gran amor de Nathaniel y con quien, según su propio relato, sostuvo relaciones sexuales. Capaz ya pensaste que se trata de la locura de un solo hombre, pero hay mucha más gente de la que te imaginas que tiene atracción por objetos inanimados, personajes ficticios e incluso por marcas. Y acá yo me pregunto, ¿qué sentirá una persona que desarrolla atracción por objetos y por los dibujos animados o personajes ficticios? ¿Serán peligrosas estas atracciones raras? Soy Diana Martínez y esto es Nalga y Cultura, tu dosis de sabiduría sensual. Antes de profundizar en el tema, te pregunto, ¿sabías que hay reglas de la Internet? Son 100 y fueron creadas por el polemiquísimo foro de 4chan. Al principio era para que las personas supieran cómo funcionaban estos foros, para preservar el anonimato si querías ser parte del colectivo Anonymous y en muchos casos simplemente referencias a memes de la época clásica de la web. Me acuerdo, pasó bastante tiempo. En fin, hoy no vamos a profundizar en ese tema, pero sí que hay un par de estas reglas que nos interesan. Regla número 34. Si existe, hay pornografía de ello. Y regla número 49. No importa lo que sea, es el fetiche de alguien. O sea que cualquier cosa puede ser sexualizada. Bueno, al parecer sí. Todos conocemos a los M&M's, esos pequeños chocolatitos con leche, que tienen forma de lenteja, cubiertos con una capa de azúcar de colores rojo, amarillo, azul, naranja, marrón y el verde, nuestro icono sexual de Internet. El personaje femenino del M&M verde apareció en los comerciales de la marca en los 90. Llevaba botas blancas con taco hasta las rodillas, unas pestañas larguísimas y una actitud coqueta y así como medio seductora, una completa femme fatale que hasta la propia empresa la posicionó como la emanen sensual del grupo. Con el boom de la internet, la gente empezó a hacer memes sexualizando a este personaje. Pero lo que al principio era más bien una broma se terminó convirtiendo en un fetiche genuino para muchos. Hoy en día se puede conseguir cantidades absurdas de dibujos de fans con contenido sexual muy explícito que se llenan de comentarios como me dejaría pisar la cara por la en verde. Sin embargo, esta sexualización en los personajes de marcas, esencialmente para niños y niñas, ya no es algo que se tome tan a la ligera por el consumidor, por lo que en 2022 la compañía anunció que iban a ser los M&M's más inclusivos y que dos de ellos serían menos estereotipadamente femeninos. En la nueva versión, el M&M verde abandonaría entonces las botas de tacón alto para cambiarlas por zapatillas deportivas y el caramelo marrón ya no llevaba tacos de aguja, sino tacones más recatados. Este cambio terminó causando un debate masivo. Tucker Carlson, el comentarista conservador de Fox News, literalmente dedicó un segmento a quejarse de que ya no se sentía atraído por el personaje desde que lo cambiaron. Y la reacción de la internet fue tan grande que temporalmente retiraron a los personajes de M&M y los reemplazaron con la actriz y comediante Maya Rudolph como vocera. Esta historia es medio una locura, pero a la vez fascinante porque muestra cómo la sexualización puede ocurrir literalmente con cualquier cosa, como por ejemplo el tigre musculoso, esbelto y súper masculino de Zucaritas.
que son uno de los favoritos en la comunidad furry, la subcultura fanática de personajes animales antropomórficos, es decir, animales con características humanas y que hasta tienen su sección en el Pokémon. Kellogg's, la empresa creadora del tigre, literalmente tuvo que pedirle a la gente que dejara de hacer arte pornográfico del personaje. De animales tenemos un montón. Y el tigre de las azucaritas termina siendo menos extraño porque al fin y al cabo tiene fisionomía humana, pero después tenemos casos más perturbadores como la abeja de Honey Nut Cheerios, que literalmente tiene la forma del insecto, o el búho de Duolingo, a quien volvieron una figura sexy y hasta intimidante en un montón de memes. La misma empresa utilizó esta fama a su favor. El personaje ahora interactúa con sus seguidores en las redes, contesta mensajes y hasta fue atropellado por un Cybertruck, el vehículo eléctrico de Tesla. Y aunque el fallecimiento fue ficticio, la estrategia fue tan eficaz que llamó la atención de millones de usuarios e impulsó significativamente las métricas de la plataforma. La sexualización no tiene límites, como también es el ejemplo del cepillo de dientes de Colgate 360, que a muchos podría resultar varonil y atractivo solo por su voz en los comerciales. En manos de quienes tienen habilidades con el dibujo, las posibilidades son infinitas. Para muchos, incluso el logo del buscador Firefox es sexy y el de Opera elegante. Sí, hasta han convertido un simple logo en una chica sexy. Y si te digo que ni los países escapan a la sexualización, como por ejemplo la serie de anime Getalia Axis Powers, que satiriza acontecimientos históricos y políticos, principalmente de la Segunda Guerra Mundial, personificando a las naciones como personajes antropomórficos. Italia, Alemania, Japón, Inglaterra, Francia y Estados Unidos protagonizan escenas que abordan episodios históricos con personificaciones de los países, demostrando que pueden convivir pese a sus diferencias. Pero, ¿qué hay detrás de todo este mundillo de atracciones extrañas y no tan extrañas? Dibujos animados, personajes de videojuegos, series, libros, cómics y hasta marcas se han convertido en el deseo sexual de muchas personas. Este fenómeno es muy común, por ejemplo, entre los jóvenes japoneses, a quienes se les ha dificultado las relaciones en el mundo real. La fictofilia es un fenómeno que se caracteriza por el deseo sexual hacia los personajes ficticios, haciendo que las personas se sientan atraídas por un amor imposible y claramente idealizado hacia personajes de ficción. Los fictoadictos pueden establecer relaciones íntimas e intensas con dichos personajes, desarrollando incluso una adicción a un mundo fantástico y trayendo aislamiento social. En 2009, un joven de Tokio de 27 años fue el primer hombre en contraer matrimonio con Nene Anegasaki, un personaje del videojuego de Nintendo 10 Love Plus. Desde entonces, las bodas ficticias son cada vez más frecuentes en este país. Recientemente una productora llamada Hibiki Works se encargó incluso de organizar bodas en realidad virtual con el objetivo de que los gamers puedan casarse con su personaje de anime favorito y así experimentar todas las emociones de un matrimonio. De hecho, según el portal de noticias Vocabit, el 15% de los japoneses se ha enamorado de algún personaje de ficción. Ante este porcentaje en aumento, no es sorpresa que el número de nacimientos en Japón haya descendido a menos de 800.000 por año por primera vez en su historia. Según el Instituto Nacional de Población y Seguridad de Japón, se prevé que para el año 2065 la población pasará de 127 millones a 81 millones. El sexo vende. Eso es una realidad. Paréntesis, esto me recuerda a Los Prisioneros, la banda de rock chilena, que ya nos lo adelantaba con su éxito de los 80s, Sexo, canción que habré escuchado muchas veces, pero que escuché por primera vez en una obra de teatro en la que actuaba por allá en 2016. Y bueno, fíjense cómo después de 41 años sigue vigente al interrogar la función del sexo y la sexualidad desde una mirada sociológica. Bueno, retomando nuestro tema principal, ya que el sexo vende,
Muchos de los creadores de caricaturas y videojuegos optan por la sexualización de sus personajes. Entre las más conocidas históricamente están las animaciones de Betty Boop y Jessica Rabbit, y personajes de videojuegos como María Latorre del videojuego GTA y Chun-Li de Street Fighter. El anime se pone un poco más arriba, con series que suelen apostar por mostrar el lado más hot de sus personajes. Incluso existe un género llamado hentai. Sí, no te hagas, que seguro lo conoces, el cual se basa en mostrar sexo explícito entre los dibujos animados. Según las estadísticas anuales del sitio web Pornhub, encontramos que hentai en el 2025 se encuentra entre las primeras 8 búsquedas más frecuentes. En su lengua materna, el japonés, la palabra hentai denota una situación sexual extrema o perversa. Después de que la palabra saltó el Pacífico, llegó a representar cómics eróticos, como la vez que Marge Simpson posó para la portada de Playboy. Los amantes del hentai son muchos y varios de ellos ni siquiera son amplios consumidores de anime, solo les gusta ver sus fantasías extrañas, digamos, en dibujos animados. Lo más alarmante de todo esto es que presentan a personajes con aspecto de niñas o adolescentes voluptuosas en todos los sentidos que se prestan para las más oscuras perversiones, como lo que pasa al mezclarlo con un tipo de erotismo con tentáculos, sí, con tentáculos, el rarísimo género erótico en el que criaturas monstruosas se apoderan de los cuerpos de los personajes con sus tentáculos. Pero ¿qué sucede con la gente que consume este tipo de porno? Distintos estudios recientes sobre el uso de la pornografía han encontrado que los usuarios que consumen contenido porno tradicional y de forma diaria llegan a un punto en que dejan de excitarse con este y cada vez buscan cosas más fuertes. Esto podría explicar por qué muchos buscan el hentai. Podemos pensarlo un poco bajo las categorías de tolerancia y adicción y dependencia, en donde la plástica cerebral requiere cada vez más de dosis más grandes para obtener el mismo efecto de las primeras veces. De acuerdo a la investigación de 3 profesores de la Universidad Estatal de Oklahoma, Fewer, Bridge y Brosey, en un estudio publicado en la revista Journal of Interpersonal Violence, los consumidores de pornografía son más propensos a cosificar y deshumanizar sexualmente a otros, son más propensos a culpar a las víctimas de agresión sexual, más propensos a apoyar la violencia contra las mujeres y tienen más probabilidades de cometer actos reales de violencia sexual. Las fantasías sexuales y el deseo por lo ficticio no termina en la internet, traspasa la pantalla y tiene como protagonista también a los objetos, como cuando en 1979 Ija Rita Eklof se casó con el muro de Berlín. Ella afirmaba que se comunicaba con el muro, ahorraba dinero para visitas románticas y coleccionaba fotografías de él. En síntesis, esta mantenía una relación amorosa que implicaba sentimientos tanto emocionales como sexuales. Eklof defendió que la objetofilia debería considerarse una orientación sexual, al igual que la heterosexualidad y la homosexualidad. De hecho, existe un cortometraje de 8 minutos titulado Frau Berliner Mauer, en donde Eklof, haciendo referencia a su boda, dice: "No recuerdo exactamente qué fue lo que nos dijimos, pues yo estaba muy nerviosa". Pero ella no es la única. La alemana Michelle Kopke, de 30 años, afirma que conoció a su amor en marzo de 2014 en el aeropuerto de Berlín, concretamente con un Boeing 737-800. La mujer dijo haberse sentido atraída por sus alerones, por sus alas y por sus propulsores. Asegura que sintió una fuerte atracción hacia el avión y en 2019 finalmente la dejaron acercarse al aparato y sentarse en sus alas, momento en que aprovechó para darle un beso sin su consentimiento. Llegados a este punto, muchos se estarán preguntando qué es realmente la objetofilia y qué se esconde detrás. La objetofilia o sexualidad objetal es una orientación sexual que implica una atracción romántica o sexual hacia un objeto, ya sean coches, trenes, estatuas y objetos del hogar. Las personas con objetofilia pueden sentir una profunda conexión emocional que va más allá de la mera apreciación. Una usuaria del sitio web Quora llamado Alice Banish, conocida en comunidades de internet por compartir testimonios detallados sobre la objetofilia, reveló que para ella es igual que enamorarse de cualquier persona.
Te enamoras, pasan tiempo juntos y te acercas más, a veces discutes o te enfadas, a veces hasta hay celos. En realidad no es muy diferente de una relación típica, ponele. Los objetofílicos suelen pasar un tiempo significativo con un objeto. Tienen interacciones físicas como abrazar, besar o acurrucarse con el objeto. Lo describen de la misma manera que uno describiría a un ser humano, atribuyéndoles personalidades, sentimientos o características. Toman fotografías de momentos con el objeto, hasta llegan a entablar conversaciones, compartir su día o hablar de sus sentimientos más íntimos. Entonces, ¿la objetofilia es un trastorno mental? En realidad, no, como dijimos antes. Muchos la consideran como una orientación sexual. Sin embargo, la sexualidad objetal también podría confundirse con un fetiche, pero este último generalmente implica un fuerte interés sexual en un objeto o parte del cuerpo específico que es necesario para la excitación sexual, mientras que la sexualidad objetal incluye una conexión emocional más profunda o atracción romántica. Alguien con objetofilia sabe que en realidad está enamorado del objeto en sí y cree que tiene algún tipo de relación con él. Es importante señalar que aunque la conducta de otras personas nos resulten quizá anómalas, particulares o muy específicas o diferentes, no siempre se pueden considerar trastornos. Por ello, o para ello, ¿no? Sería necesario hablar con la persona protagonista de la objetofilia y elaborar un perfil psicológico en profundidad. De hecho, un fenómeno actual que está dando mucho de qué hablar en las redes sociales son los Therian, humanos que se identifican con animales. Los Therian creen que su alma es un híbrido entre humano y animal y sienten que en su interior son ese animal. En este mundo hay más personas objetofílicas de lo que se cree. La gran mayoría mantiene esta sexualidad oculta por temor a ser excluidas de la sociedad. Otras, sin embargo, se sienten orgullosas de lo que son y no les importa mucho la opinión ajena. Este es el caso de Felicity Catlett. Cuando tenía apenas 13 años se encontraba navegando por la red cuando casualmente se cruzó con una llamativa colección de muñecas de un aspecto bastante turbio. Fue tal su fascinación que su padre decidió regalarle la muñeca zombie. No fue sino hasta los 16 años que los sentimientos comenzaron a surgir. Ella trataba de negar lo que estaba experimentando hacia Kelly, pero el vínculo se volvió inquebrantable tras la muerte de su padre, ya que la muñeca era el último regalo que él le había hecho. A esta altura, Felicity tenía súper claro que su relación no era algo pasajero y, como mencionamos en casos anteriores, también se casó con ella. A esta ceremonia asistieron 4 amigos de la familia y 8 muñecas más. Según su relato, contraer nupcias con Kelly hizo que su mundo estuviese completo. Poco después de esto formaron una familia conformada por 6 niños pequeños, todos muñecos zombies, de entre 3 y 10 años, y un muñeco alienígena de 6 pies de altura llamado Robert. Para Felicity, tanto Kelly como sus hijos poseen alma, pero no almas de otras personas que han muerto ni nada por el estilo, sino energía que ella les ha dado a lo largo de los años. Aunque muchas personas han tratado de atribuir diagnósticos mentales a la relación que la chica sostiene con sus muñecos, Felicity vio a muchos profesionales de la salud mental. Además, su terapeuta le dijo que debe dejar de preocuparse por lo que dice la gente. Ahora que hemos llegado al final, queda claro que no todas las historias hablan de fetiches cuestionables o incluso ilegales. Muchas reflejan la necesidad profundamente humana de conectar, de sentir y por sobre todo de ser amado. En un mundo cada vez más solitario, debido entre otras cosas a la evolución digital, algunos buscan ese vínculo donde otros quizás simplemente no nos atrevemos a mirar. Tal vez sea momento de dejar de juzgar cómo aman los demás y empezar a preguntarnos por qué cada vez más nos cuesta tanto amar a alguien real, humano, de carne y hueso y con sentimientos. ¿Y tú? ¿Alguna vez sentiste atracción por un personaje ficticio? ¿Deseaste, aunque sea por un momento, que pudiera volverse real? Y bueno, ya hablamos de personas que eligen lo inanimado sobre lo humano.
Luego les contaré de cómo los grandes estudios de cine y televisión eligieron demonizar a la comunidad gay sin que nadie se diera cuenta. Próximo tema: el gay coding, convertir personajes LGBTQ+ en villanos usando gestos y voces estereotipadas como Úrsula, el de las chicas superpoderosas y Hades de Hércules. Homofobia disfrazada en las películas que viste de niño o de niña. Y como siempre, ya sabes, si quieres más de esto, dale like, suscríbete y comparte. ¡Chao!